1960, década donde surgió la Beatlemanía, James Bond, Batman y Robin como personajes de culto, la creación de la minifalda, las botas a gogó y mucho más. Fue la década en la que gobernaron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera. La década en la que comenzamos a ver la democracia en todo su brillo, estando Venezuela en vías de desarrollo y con grandes proyectos en mente, como desarrollar Guayana. Uno de los planes más ambiciosos fue la creación de la que sería para su momento la central hidroeléctrica más grande del mundo, Guri. Curiosamente, cuando abres un libro de historia sobre estos años, solo encuentras 2 o 3 páginas, haciendo parecer que los tiempos de paz fueron aburridos, y en verdad no lo fueron. La construcción de la represa de Guri fue algo digno de Indiana Jones, hablando de referencias de cine. ¿Y quién mejor para mostrarles cómo fue que mis abuelos Bernardo Pulido y Carmen Aspuro de Pulido? A Bernardo, ingeniero de tierra y voladura, le ofrecen por parte de la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana, el puesto como supervisor principal de la parte de tierra y voladura, por lo que invita a mi abuela Carmen a ver el lugar. Le pregunta si no le importaría mudarse para allá a vivir, y ella aceptó. Llegan a comienzos de 1965, una vez ya comenzado el proyecto por el presidente Rómulo Betancourt, pero aún con mucho por avanzar, ya que apenas habían iniciado construcción en el sitio ideal del río Caroní, que era en el cañón Nequima, en caso que sientan curiosidad. Bernardo y familia, junto con muchos otros ingenieros, fueron dotados de todo lo necesario: indumentaria, vehículos, hogar y educación para sus hijos. Muchas otras empresas, entre ellas la Harsa, que era una empresa americana de construcción que supervisaba el proyecto y asociada con la CBG, convivían en el mismo terreno. Otras empresas, como la Kaiser Engineering and Constructions, trabajaban y convivían en otras áreas cercanas, todas bordeando el río y la construcción. Además, ingenieros de todas partes del mundo vinieron a ver parte del proyecto. Americanos, mexicanos, rusos, italianos, húngaros y más, lo mejor de lo mejor. La primera fase ya estaba en construcción, pero aún así mi abuelo tenía que hacer un estudio extensivo del terreno para asegurarse de que las bases fueran adecuadas y bien asentadas. Se estudió el terreno, se dividió parte de la zona, se desvió el cauce del río y asentaron las primeras bases para finales del año 1965. Era una aventura comparable con los conquistadores en su tiempo, más aún porque era redescubrir un terreno antes desconocido por el hombre gracias a la proliferación de la malaria, hasta que Arnoldo Gabaldón consigue erradicarla casi por completo en la década de 1950. Guri, y en general Guayana, era tierra virgen, llena de bosques tropicales y vías rurales. Las autopistas eran rudimentarias para llegar a la zona y la tecnología escasa. Había misterios por descubrir, como el encontrar los petroglifos casi inmovibles en las orillas del río Caroní, que levantaron preguntas y dudas entre muchos, entre ellos mi abuelo. Carmen y sus hijos Bernardo, María Trinidad y Mariana mantenían una vida de suburbio gracias al campamento residencial. Carmen esperaba la llegada de su cuarto hijo, Manuel, quien nacería para finales del año. Los 3 niños iban al colegio instalado para ellos, mientras que Carmen hacía vida y cuidaba de la casa. Cuenta ella que los niños corrían por la calle felices, todos contemporáneos unos a otros. Recibían visitas de sus seres queridos y para diciembre podían volver a sus casas para celebrar Navidad con su familia, los 6 en armonía, ya que ahora Manuel formaba parte del grupo. Ya de vuelta, en el año 1966 los trabajos seguían. Comenzaban a asentar las tuberías que iban a dirigir el agua dentro de la represa, mientras continuaban el vaciado de la primera fase y los trabajos del embalse. Mi abuelo, Bernardo, también aprovechó para sacar su licencia de piloto, lo cual ofrecían para quien quisiera en la construcción. Él cuenta que en el examen final casi se sale de la pista, un gran susto para todos. Raúl Leoni visitó la represa junto a su esposa, doña Menca. Cuenta mi abuelo que ella sufrió de una fuerte jaqueca y al conocer Raúl Leoni, la hermana de uno de sus ministros, quien era mi abuela, le pidió que fuera a su casa a tratarse. Hasta el sol de hoy, mi abuelo dice orgulloso que su casa fue visitada por el presidente de la República y su esposa. Los años 66 y 67 pasaron sin mucho cambio. Fue culminando el vacío de la represa mientras se hacía cada vez más vida en la urbanización. Para el año 1968 comenzaban a culminar los trabajos de construcción y de desvío del cauce del río. Aún habría mucho por hacer, pero ya Bernardo no tendría tanto que supervisar. Por eso, luego de destacar en su trabajo como ingeniero de tierra y voladura, fue contratado en Puerto Ordaz como segundo al mando para la supervisión de la construcción de las vías principales y otros misceláneos. Carmen lloró el cambio, como dice ella, de dejar atrás los mejores años de su vida, pero aceptó su llegada a Puerto Ordaz, donde luego de ser ayudada por su hermana Anita a empacar,
la recibiría su hermano Ramón, quien sería su vecino en sus años en Puerto Ordaz. Conseguiría un perro llamado Perry. Sus hijos estudiarían en el Colegio Loyola de Gumilla, el cual Bernardo ayudaría con su construcción, y tendrían una vida tranquila, sin ser tan socialmente activa como lo fue en Bury. Aún así, Bernardo y familia visitaban la represa los fines de semana. Los niños jugaban con sus amigos de su antiguo colegio y los adultos se ponían al día con lo que sucedía en la construcción y en la vida de sus compañeros. Cuando se dio por terminada la construcción física de la represa, todos fueron de visita para observar con sus ojos lo que se había logrado. Mi abuelo cuenta que luego de ello sucedió lo que se conoce como la Operación Rescate, ejecutada por la CBG y Edelcat, Electrificación del Caroní. Fue la operación conservacionista más grande hecha en el país en su momento para evitar que más de 55 especies y 21.000 animales quedaran damnificados o fallecidos al llenarse el embalse. Con esta operación también se buscó mover los peñascos con petroglifos que se encontraban en la zona para que no se perdieran debajo del embalse. Lastimosamente, no todos se pudieron recuperar. Bernardo trabajó también en Puerto Ordaz en la restauración del pueblo colonial abandonado a la misión, al cual le dedicó un tiempo especial debido a su gran riqueza histórica. También trabajó en la construcción del Hotel Intercontinental, el cual se encontraba junto a los parques La Llovizna y Cachamay. En esos años visitaron a la familia Anita, hermana de mi abuela, y Pochi, hermana de Bernardo, quienes aprovecharon el conocimiento de la pareja sobre la zona para recorrer ambos parques y hacer una visita especial a la misión. Hubo un evento que interrumpió su vida en Puerto Ordaz, pero eso no detuvo a Bernardo de seguir haciendo país, aunque nada como la conquista y el desarrollo en el que participaron para volver de Guayana la potencia en la que se convirtió. El optimismo de esos tiempos se siente en cada palabra donde se escribió sobre ello, y a mí me gustaría pensar que algún día podré contar con el mismo optimismo sobre la Venezuela que estaremos recuperando. Pero eso es historia de otro día.